Buenos días, muchísimas gracias por invitarnos a participar con ustedes en este evento. Y gracias por darme la oportunidad de retornar siempre a Quito y al Ecuador, lugar en el que me encuentro casi mejor que en casa. Queremos mucho esta ciudad. Quisiera, en mi exposición, sobre todo poner a reflexión, a debate y en crisis algunos conceptos y cuestiones sobre el enfoque de justicia juvenil. Y digo enfoque de justicia juvenil y no digo justicia juvenil restaurativa, enfoque restaurativo de justicia juvenil y no justicia restaurativa, no porque sean incompatibles, porque son perfectamente incompatibles, sino simplemente por dar un marco un poquito más amplio, a veces, de la visión tradicional que estamos teniendo sobre la justicia restaurativa. Y porque, en definitiva, también esta nominación de enfoque ha sido fruto de debates muy importantes, muy interesantes en el contexto latinoamericano durante estos últimos años, donde efectivamente se han puesto sobre la mesa y confrontado ideas de qué estábamos entendiendo por esto, que era algo muy importante a efectos de poder llegar a resultados, yo creo que interesantes, por ejemplo, como los que nos ha estado exponiendo el doctor Monteros en estos momentos, donde ha dicho algo que a mí me ha llegado al alma, es decir, el intento de que el espíritu de las leyes se correspondan con la realidad. Nosotros tenemos buenas leyes, pero a veces hay una distancia muy grande entre ese espíritu de esas leyes y la realidad cotidiana en el hecho cotidiano del delito cometido por jóvenes. Por favor. Quería primero decirles sobre la justicia restaurativa en estos debates. Empezamos a hablar a veces de qué no entendemos por justicia con enfoque restaurativo. Porque, como bien decía, hay corrientes muy retribucionistas, muy bien medidas, muy fáciles, muy populistas, donde inmediatamente reprochan, nos ponen el reproche y acusan a los que hablamos de justicia restaurativa o con enfoque restaurativo de ser poco menos que blandos, abolicionistas penales, o que simplemente, bueno, estas son cosas para las pequeñas cosas y entonces el resto de la justicia, de las cosas serias, este tipo de enfoques no nos sirven, ¿no? Pero también enumero al principio que esto no es un dogma. También es cierto que desde el mundo jurídico, social, etcétera, ha habido debates sobre justicia restaurativa que han sido muy dogmáticos, donde se ha dicho qué es, y entonces lo que no encaje ahí ya no tiene cabida. Nosotros creemos que no es un dogma, que el enfoque restaurativo de la justicia tiene también muchos matices, muchas formas, y tiene precisamente muchos contextos que merece la pena adecuar. Y que a veces lo que estamos entendiendo por enfoque restaurativo en Finlandia no es lo mismo que en Honduras, en un contexto de maras. Pero sí hay cosas, vamos a continuar, que sí podemos decir que forman parte de lo que denominamos justicia con enfoque restaurativo. Pasemos, por favor. ¿Sí? Ah. Es que es una fotografía, por eso me paro, si no continuaría. Es decir, al final funciona. Bueno, sí, ahora pasa, ¿no? Ah, no, pero aquí sí ha pasado. Bueno, es que es una fotografía, por eso me interesaba que la vieran. Hay algunas representaciones, a ver si mientras tanto me lo hacen, por ejemplo, que muy gráficamente nos explican cómo esto de la justicia restaurativa es un enfoque, es una mirada. Y depende de ese enfoque y de esa mirada el que nosotros veamos una cosa u otra, veamos un delito u otro, veamos al adolescente de una manera o de otra. Nosotros casi todos trabajamos en el contexto de justicia, me imagino, y nosotros hemos visto a lo largo de nuestra vida cómo el mismo caso delictivo, el mismo hecho delictivo, por ejemplo, un robo con violencia y unas determinadas circunstancias del adolescente, el mismo hecho en un juzgado puede terminar con 3 años o 5 de internamiento y en otro termina con una, como decía Tomás en estos momentos, igual termina con una sanción privativa de libertad de 3 años, suspendida, con unas condiciones determinadas terapéuticas. O termina con una libertad vigilada.
Y es el mismo hecho, son las mismas circunstancias. ¿Qué ha cambiado? Es la misma ley. Ha cambiado la mirada de los operadores que han intervenido ahí. Y no es un hecho solamente en la justicia tradicional de la confrontación entre fiscalía, derecho, yo acuso, tú defiendes, etc. Claro, esa es una mirada retribucionista, arcaica, que nos lleva a veces a resultados como esos. Si estamos introduciendo otro tipo de enfoque o de mirada, seguramente el resultado va a ser completamente diferente. ¿Qué es lo que ocurre? Si la justicia con enfoque restaurativo depende de la mirada, depende de la ley, pero también de la interpretación de esa ley, no estamos inventando nada cuando nosotros estamos hablando de justicia con enfoque restaurativo. No son códigos penales nuevos ni nada, ¿no? O códigos de adolescencias nuevos. Si nos vamos al espíritu de las leyes que nosotros tenemos, a las propias leyes, ya encontramos ahí todas las posibilidades, todos los institutos legales que nos permiten aplicar esa justicia restaurativa, esa justicia con enfoque restaurativa que estaba hablando ahora mismo Tomás. Con diferencias, pero son las mismas en casi todos los países. En América Latina existen. Sí es cierto que ha habido reformas, algunas reformas. Yo cada vez que veo que hablamos de reformas tiemblo, porque casi nunca han sido a mejor, casi siempre son a peor. Y es una pena, ¿no? Porque a veces, si ni siquiera empezar a aplicar y a entender lo que esa ley nos estaba diciendo, la intentamos reformar porque la encontramos inoperante. Por ejemplo, en Ecuador, hace unos años yo recuerdo que en el código pues se permitía la figura de la revisión de la sanción cada 6 meses. Ese detallito tan pequeño, que era grandísimo, tal y como estaba hablando Tomás, cuando se eliminó, cambió radicalmente el tratamiento del adolescente. Incluso la percepción del propio adolescente respecto a lo que él iba a afrontar en una sanción. Les quería poner este cuadro porque efectivamente era la representación gráfica de cómo nosotros podemos estar viendo lo mismo y viendo cosas completamente diferentes, ¿no? Es decir, en la primera imagen algunos están viendo una joven, otros ven una anciana, otros ven las dos. Yo últimamente solo veo a la anciana, debo estar un poco deprimido. En la segunda imagen, claro, estamos viendo, efectivamente, es la misma figura, pero uno está viendo un 9 y otro un 6. ¿Quién tiene la razón? Es que simplemente el lugar donde lo estamos viendo, ¿no? Por lo tanto, es decir, en la justicia, la ley nos ocurre lo mismo. Depende de la mirada que le estemos dando, va a ser de una manera u otra. ¿Podemos pasar? Nos funciona ya. Bien, como decíamos, todo el mundo en la teoría jurídica y demás estamos viendo que hay 4 grandes ingredientes dentro de lo que estamos entendiendo por justicia con enfoque restaurativo. Miren, yo quiero poner un poco en crisis estos propios conceptos. Es decir, está claro que para poder entender el enfoque restaurativo no podemos entenderlo sin el concepto de responsabilidad. Frente a esa mirada que algunos quieren decir que esto es poco menos que abolicionismo penal. No, estamos hablando de justicia de responsabilidad penal. Y estamos hablando de responsabilidad del adolescente, pero no solo de responsabilidad penal. Estamos hablando de responsabilidad como un proceso que se va a abordar con el adolescente para que entienda el daño que cometió, empatice con la víctima y supere esa situación. El concepto de responsabilidad no es un concepto unívoco tampoco, que solamente lo entendamos como responsabilidad penal. Hay otro ingrediente que es el ingrediente víctima. Es decir, no, es que en la justicia restaurativa la víctima es una pieza clave. Totalmente de acuerdo. Es que efectivamente la víctima, que fue la gran olvidada de los sistemas tradicionales, simplemente ha sido un elemento decorativo, donde a veces incluso ha sido objeto de revictimización permanente, etc. Claro que desde que empezamos a trabajar sobre la victimología toma un papel relevante en la justicia restaurativa. Pero es algo más, el concepto es muy amplio. El concepto de víctima no es tampoco un concepto exclusivo para esa víctima a la que hemos de poner al otro lado de una mesa, en una mediación, etcétera, etcétera. Ojalá. Eso es un proceso idílico, de alguna manera, dentro de una posibilidad que nos dan nuestras leyes, de poder confrontar en un momento determinado a un adolescente con una víctima, entendiendo que el delito lo ha permitido, que las circunstancias lo permiten, etcétera, y poder llegar a un acuerdo reparatorio, etcétera. Pero la víctima a veces no quiere. La víctima a veces está destruida.
La víctima a veces lo que necesita es otra cuestión, son atenciones psicológicas, apoyos sociales, mil cosas, ¿no? La víctima tampoco es una persona, lo mismo que el adolescente, no es una foto fija. La víctima hoy puede estar completamente dolida y no querer, y querer que le corten el cuello al adolescente, y dentro de 6 meses puede querer otra cosa, porque su situación ha cambiado, y lo mismo que la del adolescente. Es decir, la víctima, cuando yo pongo en las exposiciones, decimos que la justicia con enfoque restaurativo ha de entender los intereses legítimos de las víctimas. Y pongo la palabra legítimos porque a veces los intereses pueden ser entendibles por una víctima, pero no son legítimos. Ponía yo el ejemplo, hay víctimas o grupos de víctimas que quieren cada vez, efectivamente, medidas más duras, que le corten el cuello, etcétera, etcétera. Y puedes entenderlo humanamente, pero no puedes admitirlo dentro de un sistema. ¿Vale? Otra de las grandes patas es la comunidad. Claro, la comunidad lo mismo. Desde muchos ámbitos hemos puesto ese concepto como algo idílico, es el lugar lógico de retorno y de apoyo para sacar adelante a ese adolescente en cualquiera de las medidas que nosotros adoptemos, incluida la de la privación de libertad. Porque la privación de libertad no puede entenderse sin el apoyo de la comunidad tampoco. Pero también a veces la comunidad no es el espacio amable que nos va a permitir sustentar todo el apoyo al adolescente, a veces es todo lo contrario. A veces es el entorno en el que una vez que lo devuelves, lo vuelve a triturar. Cuando nosotros devolvemos nosotros por ejemplo trabajamos mucho en la zona de Centroamérica con las maras, bueno, pues hemos tenido que ver que uno de los grandes ejes de atención es muchas veces incluso la desvinculación del propio núcleo comunitario al que venía, pero por una cuestión de supervivencia, porque lo van a matar si lo retornamos allí, si se retorna allí. Y los propios chicos te dicen, no, yo necesito, claro que necesito a la comunidad, pero a otra comunidad mientras no se modifique esta. Nosotros hemos sabido de linchamientos. La comunidad no siempre también es ese espacio idílico. Por eso el concepto de comunidad es clave, pero lo tenemos que analizar en todo su contexto y saber a qué tipo de comunidad podemos devolver o vamos a recabar los recursos de esa comunidad tanto para integrar al adolescente como la propia víctima, como reparación para la propia víctima. Y por último, el concepto de reparación, que es la parte nuclear, como decía. Tomás ha enunciado algo que desde mi punto de vista es un acierto en la legislación española. La mediación, desde nuestro punto de vista, es un instrumento. No es el instituto legal, es el instrumento. Es la reparación la que produce efectos también legales. Y la reparación también es un concepto muy amplio. La reparación no es solo directa, puede ser indirecta, moral, etc. Y tiene mucho que ver, incluso es muy discutible en muchas cosas. Yo recuerdo un caso que tenía que ver con una cierta xenofobia, o sea, que podía ser xenófobo porque era la muerte de un señor que había tenido un accidente, un inmigrante que había tenido un accidente, era accidente casual, así se demostró luego, pero decíamos, bueno, igual una medida era prestación en beneficio de la comunidad en beneficio de inmigrantes. Y decías, bueno, depende, puede ser, la medida puede ser buena y se cumple, pero imaginemos que el señor es un xenófobo. Sí cumple eso, pero es un xenófobo. No, esa medida no ha tenido nada que ver, salvo que hubiera reparado esa xenofobia. Es decir, una cosa es cumplir una medida y otra cosa es cumplir el objetivo de la medida, ¿no? El concepto de reparación es mucho más profundo que todo eso. Y por eso también pongo a su debate y a su cuestionamiento que estos elementos que son clave en el entendimiento de una justicia con enfoque restaurativo no son conceptos encorsetados, sino que son conceptos muy amplios que los tenemos que valorar. Continuamos, por favor. Ha comentado Tomás algo y he referido yo antes. No estamos inventando la pólvora. La justicia con enfoque restaurativo la tenemos en nuestras leyes, en los tratados internacionales que hemos firmado. Estamos hablando del interés superior del niño, del principio de oportunidad, del principio de intervención mínima, del principio de flexibilidad, del principio de proporcionalidad y de otros principios que vienen a nutrir esto. Es decir, cuando estamos aplicando el principio de interés superior del niño, ojo, principio que nos llenamos la boca con él, pero que muchas veces lo traducimos muy mal.
¿Cómo podemos entender el principio de interés superior del niño si en mucha práctica jurídica de muchos países lo primero que hacemos es, una vez detenido el chico por la policía, inmediatamente hay una acusación fiscal que muchas veces no está valorada a través de informes técnicos de psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, que nos den algo de luz de cuál es el contexto de ese chico, su vida, etcétera, ¿no? ¿Qué ha pasado? Si luego tampoco, incluso muchas veces sucede, que solamente ya cuando ya está adentro pedimos el primer informe. No es lógico. ¿Cómo podemos saber cuál es el interés superior del niño en una audiencia de 5 minutos? Fíjense la importancia de los equipos psicosociales, de los juzgados, de las fiscalías, de la policía, trabajando en red con los otros equipos de donde vino el chico, que el chico no vino ese día que le detuvieron del cielo en un paracaídas. Ese chico ya tenía su vida y posiblemente era conocido por una asociación, etcétera. Por eso, esos tiempos que tenemos para valorar, que decía Tomás, para valorar la fiscalía, etcétera, son clave para aportar datos que nos den conocimiento del chico. No es lógico que un chico que ya lleva un año, o sea, que ha sido ingresado en un centro para cumplir una sentencia de 3 años, o de 5, o de 8, al cabo de 6 meses de ingreso, a través de informes, porque ahí ya hay más atención, ya hay un psicólogo, hay no sé qué, ha pasado un médico, ha pasado una asociación, etcétera, y de repente descubrimos que tiene una discapacidad psíquica. Y dices, oye, pero esto... Oiga, es que si hubiéramos descubierto esa discapacidad psíquica en la fase fiscal, el fiscal hubiera tenido que calificar completamente distinto, incluso igual hubiera tenido que declarar una eximente completa e incluso, como decía Tomás, derivarlo a protección. Es decir, entonces, claro, todos estos principios los tenemos. El problema es cómo los manejamos. El principio es cómo los manejamos. Pero también es cierto, cuidado, lo que decíamos antes, cuidado que estamos en peligro. Porque cuando hay reformas a los códigos, por ejemplo, el principio de flexibilidad, al quitar la posibilidad de una revisión cada 6 meses o cada 3, nos lo han cargado. Además, es muy poco inteligente, incluso en términos de seguridad pura. A un chaval de 16 años le dice que tiene 8 años de internamiento y que hasta dentro de 5 años no hablamos con él a ver qué beneficio le podemos dar. ¿Qué va a hacer? Ese chico va a buscar el primer agujero. Si a ese chico le dices desde el primer día, chaval, este es el plan, si tú reaccionas no al tiempo, sino a los objetivos de lo que hay que hacer aquí, todo puede cambiar dentro de 6 meses, de un año, etcétera, todo, porque esto es progresivo, porque efectivamente no entendemos que tú vas a ser el mismo hoy que dentro de 6 meses, que dentro de... El principio de flexibilidad nos habla de eso, pero a veces con una pequeña modificación nos lo han cargado. Por eso es tan importante. Y el principio de proporcionalidad también. No es proporcional. A veces no hay proporcionalidad. Incluso hay realidades, que también ha comentado Tomás, donde la aplicación al final de las decisiones sobre los adolescentes son mucho más severas que sobre los adultos. Porque en los adultos sí están previstas ciertas garantías que permiten progresividad, etc. Continuamos. Bien, en definitiva, estamos hablando de un enfoque que es superador. Es decir, no estamos hablando de hacer lo mismo de diferente manera. Es superador en todos sus términos. Porque fíjense, también es superador porque necesitamos ver la ley de otra manera. Es superador porque necesitamos entender al adolescente, su contexto, a la víctima, a la comunidad, todo de otra manera. Es superador también porque necesitamos entender que necesitamos especializarnos a tope. Es decir, esto no se hace de cualquier manera. Los psicólogos, los trabajadores sociales, yo he dicho la importancia que tienen en todas las fases. En la fase de investigación, en la fase de sentencia, en la fase de ejecución, que es clave. Sí, pero esos equipos también necesitamos, yo he trabajado toda mi vida en ejecución, y hemos pasado años muy perdidos. Muy perdidos. ¿Por qué? Porque nuestro clic profesional no entendía efectivamente que no es lo mismo hacer un informe social a efectos, por ejemplo, como decíamos ahora, de una valoración para el fiscal o a efectos de una primera toma de decisión del juez, que a efectos, por ejemplo, de la primera clasificación y separación cuando ingresa un chico en un centro. Y no es lo mismo ese mismo informe a efectos
de una propuesta de un plan, o ese mismo informe a efectos de una revisión de una sanción. Sin embargo, muchas veces pues no hemos mejorado en nuestras técnicas, etcétera, ¿no? También superado en el entendimiento de nuestros propios roles. Que decíamos, el enfoque restaurativo habla de la comunidad. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que en la mayoría de los casos, no digo en todos, el rol, por ejemplo, de los profesionales, interventores sociales, psicológicos, etcétera, del sistema de justicia, no es tanto la intervención directa como del adolescente, como el entendimiento de cuál es la situación para la derivación oportuna a los recursos que la comunidad nos esté ofreciendo en educación, en salud, etcétera, etcétera. Y todo eso conlleva también a sistemas de organización diferentes, ¿no? Continuamos. Bien, esto lo ha comentado, voy a pasar. Por lo tanto, este enfoque nos permite diversificar también mucho las sanciones, pero ya lo tenemos, y nos permite individualizar también la acción. Vamos a continuar un poquito porque vamos un poquito lentos. Bien, a partir de aquí yo simplemente quiero... Pase, por favor. Algo que es muy importante en el enfoque restaurativo es la interdisciplinaridad y la interinstitucionalidad. No podemos concebir nada si no es así. Es decir, el modelo tradicional de justicia basado en una gran pirámide, el juez es el dios, un poquito menos el fiscal, un poquito menos el defensor, los otros están por ahí y algunos son los floreros del sistema. Eso no puede ser. No, esto es que el sistema de justicia, como tal, es a interno, es decir, en las propias instituciones judiciales, tiene que cambiar totalmente su mentalidad. Decía Tomás, es decir, la influencia que tiene un equipo técnico, por ejemplo, en la Fiscalía de España, es total. Porque sus informes prácticamente son en un 95% valorados y aplicados, sus propuestas. Es obligado emitir ese informe, no es vinculante, pero es obligado. Lo mismo ocurre cuando llegan a los juzgados, no digamos en un centro penitenciario, en un centro de internamiento o en una aplicación de una sanción no privativa de libertad. Es decir, tenemos que estar hablando de interdisciplinaridad, no se pueden tomar decisiones. Otra cosa, eso no quiere decir que luego no haya roles y capacidades decisorias, está claro. El juez tiene que tomar la última decisión y en apelación más, etcétera. Pero eso no evita el que las decisiones tienen que ser completamente colegiadas y previstas desde esa interdisciplinaridad. Y tenemos que contar con ese sistema que, como decía Tomás, no solamente es el sistema judicial, son los otros sistemas. Voy a terminar, por favor, continuamos diciendo, mire, en América Latina el debate, en todo el mundo, pero en América Latina especialmente el debate retribucionismo, tutelarismo, enfoque restaurativo, justicia restaurativa, está todavía muy vigente y es completamente latente. Está claro, y en América Latina además ha habido zonas en las que ya tenemos evidencias empíricas de qué funciona y qué no funciona. Centroamérica, sobre todo el Triángulo Norte, el denominado Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, han sido las zonas más violentas del mundo. Las más violentas del mundo. San Pedro Sula, es una de las ciudades más violentas del mundo. El tema de las maras, el narcotráfico, todo lo demás, la utilización de los niños, para todo eso, una violencia total. Ahí durante muchos años han estado aplicando las famosas políticas de mano dura, superdura, tolerancia cero. Tolerancia cero, que a veces lo utilizamos para muchos términos, cuidado, porque al final tolerancia cero podemos aplicar para todo. Y estamos en el retribucionismo puro. ¿Qué es lo que ocurre? Ya en San Salvador, en Tegucigalpa, hace casi 15 años, en unos foros internacionales donde estaba todo el mundo, cortes, policías, fiscales, cooperación internacional, ya en la declaración de San Salvador y de Tegucigalpa dijeron que eso era un fracaso, que habían fracasado, que tenían que buscar otras posibilidades y apuntaban al enfoque restaurativo. Continuamos. A partir de ahí, en todo el continente, en todos los países, han ido apuntando, como decíamos, cada uno a su modo, intentando identificar qué estábamos hablando de eso, del enfoque restaurativo. Por eso yo he dicho, muchas veces estamos buscando con lupa algo que lo tenemos encima de la mesa. Es decir, ya lo teníamos en muchos casos en nuestras propias leyes, el problema es que no lo estábamos aplicando. Y miren, hay algo muy importante, continuamos, y es que en los últimos 3-4 años, más allá de todos estos tratados, continuamos, más allá de todos estos tratados,
estos tratados internacionales ya ratificados, etcétera, a los cuales aludimos muchas veces, pero insisto, no los interpretamos, ha habido un movimiento político e institucional fortísimo en América Latina, que apuesta y que dice y que ratifica esos resultados que hubo en Tegucigalpa y en Honduras, diciendo que el retribucionismo no puede seguir y que tenemos que apuntar a este nuevo enfoque. La CONGIB, Conferencia Iberoamericana de Ministros de Justicia, trabajamos juntos nosotros con ellos desde el primer momento en todos estos procesos. Llegó un momento en República Dominicana hace 3 años, 2 años y medio, 3 ya casi, y firmó la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil. La Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil, les animo a leerla, donde han firmado todos nuestros ministros, todos los ministerios de justicia, dicen que tenemos que apuntar hacia todo esto, a la evitación de un proceso si es posible, a la evitación de una sanción privativa de libertad si es posible, a la aplicación correcta, incluso a la identificación de las costumbres indígenas, puestas en coherencia con la justicia ordinaria, a la especialización. Todo esto que estamos hablando ya lo tenemos ahí y lo acaban de ratificar. Es decir, muchas veces se está ratificando eso y paralelamente se está promoviendo en un parlamento o en una asamblea todo lo contrario. A los poquitos meses, la Cumbre Judicial Iberoamericana, aquí en Quito, todos los presidentes de Cortes Supremas y de Consejos del Poder Judicial aprobaron el famoso Decálogo de Justicia Juvenil Restaurativa, que es lo mismo, es el mismo documento de la declaración, pero adaptado al espacio judicial. Está aprobado, ratificado por todos los presidentes de Cortes Supremas de Iberoamérica, 23 países, incluida España. Pero a los poquitos meses, la IAM, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, todos sus fiscales generales ratificaron el decálogo de la IAM de Justicia Juvenil Restaurativa. Y está firmado por todos los fiscales. También ratificó el OIJ, el Organismo Internacional de Juventud, y lo ratificó la UIVA, el Organismo de Colegios Profesionales de Abogados de toda América. Y lo ratificó la Liga Iberoamericana de Sociedad Civil. Y va a ratificarlo, si Dios quiere, dentro de muy poquito, la IDEF, la Asociación Iberoamericana de Defensorías Públicas. Es decir, en un espacio muy corto de prácticamente 3 años, hay una ratificación de voluntades que han sido expresadas en distintos foros, etcétera, que incluso en los tratados, pero actualizada a través de un compromiso de todos los países iberoamericanos de tirar por esta línea. Yo les animo a que por favor saquen estos documentos en cualquier foro que tengan, porque son documentos a veces firmados por los mismos responsables que tenemos en estos mismos momentos, o me da igual, anteriores de 2 años o 3, pero son las instituciones las que firmaron. Y voy más lejos. En la penúltima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, en Cartagena de Indias, de iberoamericanos, hicieron un comunicado especial sobre la justicia con carácter general. 8 puntos. Hablaba de los sistemas penitenciarios, de la delincuencia a nivel iberoamericano, etc. El último punto dice: instamos a cumplir la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil. Les animo a recopilar esos documentos, tenerlos ahí y por favor recordarlos en muchas instancias, en muchos momentos. Por lo tanto, no estamos inventando nada. El enfoque restaurativo, entendido en su justa dimensión, podemos aplicarlo, podemos exigir que se siga aplicando en aquellos casos donde hay retrocesos. Ahora mismo están ustedes en un proceso de reforma otra vez, por favor. Creo que hay que hacer una incidencia política, institucional, profesional, etcétera, muy importante para recuperar institutos que se han perdido, que son claves para todo esto. Y creemos que, como decíamos antes, la evidencia empírica lo demuestra. En los países donde se aplica estos métodos y esta manera, este enfoque de justicia, la delincuencia baja, la reincidencia, en definitiva, nuestros niños y adolescentes serán más felices y la sociedad también. En aquellos en los que se entiende todo lo contrario, repunta inmediatamente la delincuencia, los sistemas revientan, porque eso es lo que ocurre, llenamos centros que luego se queman. Muy bien. Espero haber contribuido en esta reflexión. Muchísimas gracias y hasta pronto.